Chris Hume no solo se alejó de Parker, sino que le apuñaló por la espalda y le dio la mano a Rick Ness. Tras años de lealtad, sudor y esfuerzo sin fin, el hombre en quien todos confiaban cambió de bando y desencadenó una guerra por el oro que nadie vio venir. Estén atentos, porque lo que Chris haga a continuación podría derribar todo lo que Parker construyó. La lealtad siempre le había caracterizado. Era la mano firme encubierta, el tipo de hombre que nunca hacía tambalear el barco, de confianza y fiable, el hombre que podía arreglar un motor averiado con una llave inglesa, un alambre y un chicle. Todos sabían cuál era su lealtad. Aquella tripulación había desafiado junta el barro espeso y las averías heladas. Nadie esperaba que aparecieran grietas. Pero la vida tiene una forma de cambiar el juego. Entonces llegó la noche en que desapareció, y lo que encontramos enterrado bajo su litera lo puso todo patas arriba. No fue un drama ni un grito lo que señaló el cambio, sino un cambio lento, a fuego lento, un susurro que se hacía más fuerte día a día. Los días se alargaban, las noches se volvían más frías y, aunque seguía trabajando, algo detrás de sus ojos había cambiado. La gente empezó a darse cuenta. Quizás soñaba a lo grande, tal vez se sentía atrapado. La extracción de oro machaca el cuerpo, pero es el alma lo que más machaca, sobre todo cuando sientes que tu sudor no cuenta. Ahora mismo. No creo que ni todo el café y los puros del mundo puedan arreglar esto. Y si creo un cuello de botella, atascará toda la operación. El campamento tenía su ritmo. El equipo funcionaba a la perfección, como una máquina bien engrasada. Pero incluso las máquinas se desgastan. Chris siempre fue el solucionador de problemas. El papel que mantiene todo funcionando sin problemas rara vez recibe el crédito, y con el tiempo se empieza a sentir como correr en su lugar. Por otro lado, Rick Ness estaba luchando sus propias batallas. Lejos de ser perfecto, su equipo había tenido baches, vacilaciones, a veces directamente se había estrellado, pero él seguía esforzándose, seguía construyendo. No solo buscaba trabajadores, intentaba construir un equipo de verdad. Así que cuando se enteró de que podría haber un cambio, se movió rápido. No hubo espectáculo, ni ofertas dramáticas. Solo una conversación tranquila, una promesa de algo diferente, un espacio no solo para trabajar, sino para liderar, un lugar donde las ideas importaban. Rick vio algo que otros habían pasado por alto. Cuando se corrió la voz, corrió como la pólvora. La gente estaba conmocionada, no solo sorprendida, conmocionada. El tipo de noticia que hace que la gente se detenga a medio sorbo de café. Algunos no se lo creían, otros lo sintieron al instante, porque no se trataba solo de un tipo cambiando de bando. Era la mano derecha, la presencia estable, de vuelta a la tripulación original. No se dijo mucho en voz alta. El jefe mantenía la vista en el suelo, en los números, en la excavación, pero los que estaban cerca podían sentirlo. Era como perder parte de los cimientos. Había cosas que solo él sabía, el conocimiento grabado en cada perno y viga. Es tremendamente estresante esperar a saber si vas a volver. ¿Y lo hicimos? Creo que casi. En Rick's, el ambiente era diferente. Algunos eran cautelosos, la mayoría estaban entusiasmados. No se trataba solo de las habilidades, se trataba de la energía, la mentalidad. No entró a saco, se puso a trabajar, se ganó el puesto de nuevo, sin equipaje, sin drama. Solo resultados. Las máquinas se averiaron menos. Los calendarios se ajustaron. El oro no empezó a entrar a raudales, pero las cosas se movían. El movimiento provocó ondas en el mundo de la minería. Las viejas líneas empezaron a difuminarse. La lealtad empezó a verse de otra manera. Algunos lo veían como una traición. Otros lo vieron como un hombre reivindicando su valía. No pidió permiso. Simplemente hizo el trabajo. Arregló lo que estaba roto, mejoró las cosas. E incluso los escépticos tuvieron que admitir que marcó la diferencia. El tiempo pasó, pero el impacto perduró. Se convirtió en el líder tranquilo, equilibrando el caos con la calma. Sabía cuándo empujar, cuándo aflojar, cuándo calmar el timón. Y en el viejo equipo se produjeron ajustes. La gente dio un paso adelante. Los papeles cambiaron, pero la presencia de lo que una vez fue perduró. Un recordatorio de que incluso las mejores tripulaciones necesitan espacio para crecer o corren el riesgo de perder lo que las mantiene unidas. Se marchó, pero lo que ocurrió después lo cambió todo.
El hombre que se alejó del oro encontró su espacio, su propósito y su próximo capítulo. Y al hacerlo, demostró algo grande, que a veces el movimiento más audaz no es permanecer leal, es ser lo suficientemente valiente para alejarse. No se trataba solo de que un hombre cambiara de equipo, se trataba de lo que ocurre cuando la gente deja de conformarse. Se trataba del riesgo de marcharse y de la recompensa de empezar de cero. Se trataba de creer que tus mejores días podrían estar por venir, no por venir. Y para todos los espectadores, fue una lección de cambio, de agalas, de tomar una decisión incluso cuando el camino es incierto. No esperó a que le dieran permiso. Hizo su jugada. Y tanto si la gente aplaudía como si gemía, no podía apartar la mirada. Porque cuando alguien como él sale de las sombras y toma la iniciativa, sabes que algo está cambiando. El cambio no llegó en silencio. Entró pisando fuerte, con botas polvorientas y todo, sacudiendo las cosas con fuerza. En un momento, está junto a Parker, con el barro y los sueños hasta las rodillas. Y al siguiente, está unido a Rick Ness, como si siempre hubieran sido un equipo. Esto no fue solo un cambio, fue una sacudida completa que hizo caer las mandíbulas. La gente miraba y hablaba. Había formado parte de la historia de Parker durante lo que parecía una eternidad. Habían pasado por temporadas duras, equipos averiados y presión suficiente para aplastar el acero. La gente los veía unidos, como ladrillos de una misma pared. Pero entre bastidores no siempre brillaba el sol. La tensión siempre estaba bajo la superficie, oculta bajo la grasa y el polvo. Estar a la sombra de alguien puede desgastarte, hacerte preguntarte qué se sentiría estando a tu propia luz. Rick Ness estaba escalando su propia montaña, escarpada, arriesgada y salvaje. Tenía grandes metas, un duro camino y muchas agallas. Lo que necesitaba era alguien que conociera el oficio y no le importara cambiar las cosas. El chico nuevo no solo encajaba bien, era la quispa. Y no entró a hurtadillas, entró de frente. Claro, ya sabes, le diste a la carga madre. Espero unas cuantas onzas de oro de alquiler, pero no, si te ayuda. Tómalo y vuelve a ponerte de pie. Hombre, esta no fue una salida suave. Dejar a Parker no fue como salir de una tienda. Fue más como arrancar una página de un libro. Ruidoso, desordenado e imposible de ignorar. No se trataba solo de dejar un trabajo, era alejarse de una historia que tenía raíces. La gente lo sintió. Algunos estaban heridos, algunos se enfadaron. Todos se sorprendieron. En el emplazamiento de Parker, el cambio golpeó con fuerza. Se podía sentir el cambio en el aire, como el zumbido que precede a una tormenta. El trabajo seguía avanzando, pero había un zumbido silencioso, una espera. Es duro perder a alguien que formaba parte del cuerpo. La confianza tarda en construirse y se rompe rápido. Rick suspiró. Sin embargo, el campamento se iluminó. La nueva llegada trajo un nuevo ritmo. La tripulación se movía más aguda, más rápida. Era como si alguien hubiera subido el volumen. De repente, este no era solo otro equipo en busca de oro. Esta era una unidad con algo que demostrar. ¿Y él? Él no era solo un tipo con una pala. Él era el mensaje. Rick iba en serio, y las cosas estaban a punto de cambiar. Los fans se volvieron locos. Se abrieron hilos en internet. Algunos le aplaudieron. Dijeron que era valiente, inteligente. Otros se lo tomaron mal, como una grieta en algo que creían sólido. Esa palabra, traición, fue lanzada como gravilla. Pero este movimiento no fue sencillo. No se trataba solo de dinero u oro. Se trataba de la libertad, una oportunidad de algo diferente. Tal vez algo más. Cada recuento de oro, cada avería, cada movimiento consiguió ojos extra. ¿Estaba ganando Chris? ¿Podía seguirle el ritmo Rick? ¿Estaba Parker herido o simplemente adaptándose? Nadie tenía realmente respuestas, pero todo el mundo tenía opiniones. En el asfalto, la rutina no cesaba. Los camiones gemían, la suciedad volaba, las máquinas chillaban. Pero algo parecía diferente. El antiguo equipo presionaba más, hablaba menos, como si tuvieran algo profundo que demostrar. No solo a los de fuera, sino entre ellos. Que aún eran fuertes, aún sólidos, aún reales. El campamento de Rick seguía subiendo. Chris añadió más que habilidad. Trajo un ritmo, un impulso. Los vientos llegaron más rápido. El equipo hizo clic. Realmente no sé qué está pasando. No puedo comunicarme con él. No contesta al teléfono.
contesta a los mensajes. ¿Le ha pasado algo al tipo? ¿Se ha retrasado? ¿Ha terminado? ¿No va a volver? Los fans se inclinaron, observando cada paso. Este movimiento nunca fue solo acerca de los puestos de trabajo. Se trataba de nombres, de orgullo, de líneas trazadas en el suelo. Chris hizo su movimiento, y las ondas llegaron lejos. Algunos dijeron que perseguía el respeto. Otros dicen que rompió las reglas. De cualquier manera, cambió el juego. Ese tipo de pérdida escuece. Aunque no fuera para herir, dejó huella. No solo pierdes a un miembro del equipo, pierdes parte del flujo, la comodidad, la historia que estabas construyendo. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa realmente detrás de esos motores rugientes y esas bateas de oro relucientes? Pues abróchate el cinturón, porque las cosas se van a poner feas. En el salvaje mundo de la minería, las amistades no siempre brillan como el oro que buscan. Chris Dumit, por ejemplo. La gente le consideraba leal, tranquilo y con los pies en la tierra. Pero a veces incluso los chicos buenos se cansan de jugar un papel secundario. Y es entonces cuando saltan chispas. O en este caso, la ruptura de parejas. Parker y Chris tenían historia. Estaban unidos, como cavar juntos en el barro. Pero cuando llegó la presión y la cuenta de oro ya no cuadraba como antes, todo cambió. Chris empezó a tener una visión más amplia. Ya no era solo el tipo que arreglaba excavadoras y movía tierra. Quería estar en los grandes movimientos, en la toma de decisiones, en el centro de atención. ¿Y Parker? Bueno, digamos que no iba a renunciar a ese trono. Las cosas ya eran diferentes. Pero la siguiente parte fue aún más lejos. Las consecuencias de un apretón de manos. Entra Rick Ness. Rick llevaba un tiempo esforzándose por hacerse un nombre, intentando demostrar que podía dirigir un equipo y no limitarse a seguir órdenes. Rick necesitaba a alguien con experiencia. Alguien a quien los fans ya quisieran. Alguien como Chris. ¿Y Chris? Él necesitaba una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Tal vez incluso un poco de venganza. Un apretón de manos después. Y ¡pum! Chris abandonó el barco. No se trataba solo de nuevos socios o nuevas pretensiones. Se trataba de traición, orgullo y de perseguir ese sueño dorado a toda costa. ¿Chris haciendo equipo con Rick? Eso golpeó como una tonelada de grava. Los fans se volvieron locos. ¿Parker? Probablemente sintió esa puñalada profundamente. Pero la minería no va de sentimientos. Se trata de oro. Y Chris dejó claro que no iba a quedarse en la sombra. Sin embargo, trabajar con Rick no fue un camino de rosas. Nuevo campamento, nuevo ambiente, nuevas reglas. Chris tuvo que demostrar que era algo más que un simple compañero. Y Rick tenía que demostrar que era capaz de liderar sin perder el tiempo. Pero juntos encontraron el ritmo, el tipo de trabajo en equipo áspero y valiente que hace el trabajo. Chris aportó los conocimientos técnicos. Rick trajo la prisa. ¿Y el oro? Empezó a aparecer. Se corrió la voz rápidamente. Algunos aplaudieron. Algunos abuchearon, pero todos miraban. Porque este tipo de reorganización no ocurre todas las temporadas. Las líneas fueron trazadas. Las alianzas fueron puestas a prueba. Y a través de todo, Chris se mantuvo firme, demostrando que no estaba simplemente siguiendo la corriente. Estaba construyendo algo propio. Y mira, la minería cambia a la gente. Días largos, temperamentos cortos, sueños enterrados bajo el barro y el hielo. Tal vez Chris nunca planeó dejar Parker. Tal vez solo vio una puerta abierta y decidió atravesarla. Pero una cosa es segura. Una vez que cambias de equipo, no hay vuelta atrás. Cada excavación, cada vía de oro, cada victoria y cada derrota después de ese momento llevaban algo más que el peso de la maquinaria y los minerales. Llevaba expectativas, llevaba ojos, que observaban desde las sombras de las pantallas de televisión, los foros de fans y los susurros en los círculos mineros. A partir de ese momento, cada acción de Chris dejó de ser un movimiento solitario. Fue una apuesta pública, una maniobra estratégica, presenciada y juzgada en tiempo real. Los telespectadores esperaban, a menudo con la respiración contenida, para ver si la decisión que tomaba resistiría la prueba de las temporadas cada vez más reñidas. Observaron a Rick cuestionando su capacidad para dirigir sin una mano derecha de confianza, ajustando la velocidad de alimentación, ajustando el agua. Fue muy divertido, pero sin duda un reto, porque eres como material abierto, agua abierta, aléjate.
Analizaron a Parker, preguntándose si su fuego se atenuaría o se encendería por la dinámica que se desarrollaba. La fiebre del oro no discrimina, consume por igual a los precavidos y a los audaces, sin dejar a nadie indemne. A medida que las operaciones continuaban por terreno accidentado y noches gélidas, la elección de Chris era más que una bifurcación en el camino. Fue un cambio tectónico. No se trataba de un simple cambio lateral de carrera, ni de una transición estándar en la industria, sino de una redefinición de la lealtad y la ambición. Para quienes estaban inmersos en el mundo de la minería y para las legiones de seguidores que vivían indirectamente a través de ellos, no se trataba de una nota a pie de página en una larga historia. Fue un titular que se negó a desaparecer, porque la verdad de este negocio es que, bajo la suciedad y la arena, se esconde un teatro de emociones humanas. En esas fangosas trincheras residen juegos de poder, sueños demasiado grandes para permanecer en silencio y un orgullo tan afilado como para cortar el acero. La marcha de Chris no solo reorganizó la plantilla, sino que hizo temblar psicológicamente a su antiguo equipo. Las implicaciones fueron inmediatas y duraderas. Cada interacción, cada comentario fuera de lugar, cada mirada de reojo fue diseccionada en busca de un significado más profundo. La confianza, antes tan fácilmente ofrecida, se convirtió en un recurso escaso. Lo que antes podía discutirse con franqueza, ahora se ocultaba tras palabras cuidadosas y círculos más cerrados. Incluso el paisaje físico parecía diferente, más frío en cierto modo, a pesar del calor mecánico de los motores y la calidez de una camaradería agotada. Chris se había ido, pero su presencia perduraba como un eco lejano en cada pasillo de la operación. Rick se llevó la peor parte de esta transformación. Como el que quedaba atrás, se esperaba que se levantara, que evolucionara, que resistiera. Se vio obligado a recalibrar su liderazgo bajo el evidente calor de la especulación. ¿Era capaz de manejar el nuevo peso sin su aliado de siempre? 2 plantas que hicimos hoy fue algo bueno, pero tenemos que tomar algunas decisiones. El reloj corre. Tenía la perspicacia técnica, la inteligencia emocional, la resistencia bruta para seguir adelante cuando todo parecía ligeramente inclinado. La respuesta no podía venir de un único éxito o de un total al final de la temporada. Tenía que venir de los pequeños momentos, cómo sorteaba los conflictos, cómo respondía a los contratiempos, cómo motivaba a los que le rodeaban cuando los ánimos estaban por los suelos. Estas eran las métricas por las que se le evaluaría ahora. Sin embargo, Rick no se echó atrás. Se apoyó en la adversidad con la misma firmeza que una vez le convirtió en una figura de confianza entre sus compañeros. Su equipo se adaptó, no sin tropiezos, pero comprendiendo que el liderazgo no consiste en la perfección. De persistencia. Se cometieron errores y no se alcanzaron algunos objetivos, pero dentro de cada fracaso había una decisión de continuar. Y esa decisión, día tras día, tenía más valor que 100 onzas de oro, porque la minería no es simplemente un trabajo, es una identidad, una búsqueda implacable en la que sobrevivir significa adaptarse antes de que la tierra te trague entero. Parker, mientras tanto, observaba desde la distancia, un competidor en teoría, pero un evaluador silencioso en la práctica. La decisión de Chris repercutió también en su mundo, aunque no estuviera directamente implicado. En la minería, este tipo de cambios provocan nuevos cálculos en todos los ámbitos. El movimiento de talentos, el cambio de lealtades, estas cosas afectan a las líneas de suministro, a las redes de confianza y, en última instancia, a los márgenes de beneficio. Parker, conocido por su intensidad e implacable empuje, no hablaba a menudo del cambio, pero los que lo observaban de cerca lo veían en sus acciones. Mandos más firmes, inspecciones más minuciosas, un tono más afilado que antes. No respondía con palabras, sino con actuaciones. La minería siempre ha sido algo más que excavar tierra. Es una empresa de psicología, un juego de egos, un espacio donde la presión expone el carácter. Elimina las apariencias y revela quién se pliega y quién lucha, con las cámaras captando cada mirada, cada grito, cada pausa vacilante. La mina se convierte en un crisol, no solo de roca y polvo, sino de personas y de lo que realmente están hechas. Cuando Chris se alejó de un equipo para entrar en otro, no solo se jugaba su futuro, se convirtió en un reto para todos los que se quedaron. En las semanas siguientes, los equipos siguieron rugiendo,
y los humos de gasóleo se mezclaron con el acre aroma de la ambición. Se pusieron en marcha nuevos sistemas. Se hicieron ajustes. A veces funcionaron, a veces no. Pero a través de todo, la búsqueda de oro, implacable, siguió adelante. Su carrera de oro, que era un arroyo súper rico, y donde se vierte en el dominio, supongo que era, ya sabes, en esta zona aquí mismo. El nuevo papel de Chris vino con demandas diferentes a las que había enfrentado antes. Un ritmo diferente, personalidades desconocidas y un terreno nuevo que conquistar. Y aunque muchos creían que estaba a la altura de la tarea, creer significa poco sin resultados. En la minería, los resultados se pesan literalmente. Cada pesaje de oro se convertía en un referéndum sobre su juicio, sobre su lealtad, sobre si romper con el pasado había sido un acierto o una locura. Los números no mentían, pero tampoco contaban toda la historia. Detrás de cada onza registrada había multitud de historias, casi desastres, reparaciones de última hora, conversaciones tensas y pequeñas victorias invisibles para la mayoría. El éxito ya no consistía solo en demostrar que la elección era la correcta. Se trataba de crear algo que se mantuviera por sí mismo, independiente de antiguas afiliaciones o expectativas de los fans. Fuera de la operación, los fans diseccionaban cada episodio, cada momento de tensión. Sus comentarios, generalizados y sin filtro, actuaron como una corriente paralela que corría por debajo de la narración. Algunos se apresuraron a declarar que Chris era un visionario. Otros vieron traición. Pero tanto si aplaudían como si criticaban, seguían cautivados. Porque en este cambio se reflejaba algo profundamente humano, el impulso de crecer, de perseguir lo mejor, incluso a costa de la comodidad. Eso es lo que resonó. Por eso la gente seguía viéndola. Los efectos de la mudanza no se limitaron a una línea argumental, se irradiaron hacia el exterior. Pusieron a prueba el liderazgo y la resistencia emocional de Rick. Pusieron a prueba el dominio y la previsión estratégica de Parker. Dieron a Chris la oportunidad de redefinir su legado. Y, sobre todo, recordaron a cada minero y a cada espectador que, en este mundo, el suelo siempre se mueve. La lealtad puede ser una virtud o una debilidad. La ambición puede impulsar o aislar. Y el oro, con todo su brillo, sigue siendo un premio escurridizo, que a veces lleva a quienes lo persiguen a lugares más profundos y oscuros de lo que jamás hubieran imaginado. ¿Chris perseguía oro o huía de algo